Álvaro Merchante, director de la firma encuestadora Comunicaliza. Quisiera, señor Merchante, lo saludamos, mi nombre es Eduardo Mendoza Paladines, de aquí de I99 y del programa Diálogo, que nos cuente un poquito, vimos su encuesta la semana pasada, ¿qué dicen las encuestas sobre la intención de votos presidenciales? Buenos días, gusto de saludarlo. Muy buenos días, Eduardo, y un placer estar aquí con ustedes. Como ya habéis visto, esta es la tercera de las encuestas que hemos hecho durante este periodo electoral. Las tres han tenido más o menos la misma muestra, 3.500 casos, en las 24 provincias, con la misma metodología Kawi y con un error más o menos de 1,6. Esta en concreto se realizó del 25 al 26 de julio y ya cuenta también con el registro y todo el respaldo del CNE. Si hay algo que destacó en esta encuesta versus las anteriores, es cómo la inseguridad y delincuencia ha crecido entre la ciudadanía como el problema que más preocupa a la gente. Estamos hablando de que con una subida de casi 10 puntos, ya estaríamos hablando de que de uno de cada dos ecuatorianos, casi el 50%, considera que la inseguridad es el problema principal del país. En las encuestas anteriores, cuando sumábamos todos los problemas económicos, falta de empleo, situación económica del país, pobreza, pagar deudas, entre otros, todo esto sumaba más que la inseguridad y de hecho le sacaba prácticamente 6 puntos. Entonces, claro, hasta hace 1 o 2 semanas sí podíamos decir que los problemas económicos seguían siendo la primera problemática del país, pero en este punto inseguridad y delincuencia pasó a ser el principal problema. Con ello significa entonces que la preocupación de los ecuatorianos radica y se basa, y el gobierno y los gobiernos provinciales y seccionales, cantonales, deben de trabajar con la ciudadanía en este tema de la inseguridad, Álvaro, ¿verdad? Definitivamente cualquier ayuda es bienvenida, ¿no? Pero ahora mismo estamos hablando de prácticamente la mitad son problemas económicos, la otra mitad es la inseguridad y delincuencia. Es ahora mismo lo que preocupa realmente a la gente. Cuando ya desagregamos y eliminamos lo que es la inseguridad y le preguntamos a la gente, independientemente de lo anterior y el margen de la inseguridad, ¿qué es más importante para ti? Aquí ya dando menos opciones, solo dando cinco, vemos que un tercio se decantaría por las políticas para generar empleo, un tercio por la lucha contra la corrupción, un 20% por la mejora del sistema de salud público y ya bajamos hasta un 6% hacer más escuelas y universidades o un 5% proteger el medio ambiente. Es decir, ahora mismo el foco está sobre todo en empleo y seguridad. Correcto. Vamos a hablar un poco de los temas que tienen que ver con la elección presidencial, Álvaro. ¿Podemos? Cuéntenos un Por poquito, supuesto, por claro que favor, sí. cuéntenos un Eh, poquito. en- Sí, Aquí vemos que ya empieza a haber algunas tendencias. Hay una tendencia dentro del correísmo que va creciendo aproximadamente entre 0,8 y un punto cada 10 días, lo cual ya incluso nos permitiría estimar si todo sigue de la misma manera, cuál sería su resultado. En concreto, Luisa González está en el 28,6% en voto directo, habiendo crecido 1,8 puntos. Por tanto, lo que podríamos estimar es que de momento hay segunda vuelta y que le acompañaría a Otto Sonne-Holzner, que se mantiene estable en las últimas encuestas con el 12,6%. Lo que hemos tenido en esta ocasión es un cambio en el tercer puesto, no porque el cuarto haya subido, sino porque el tercero ha bajado. En concreto, Fernando Villavicencio baja 0,1 puntos, pero sin embargo se convierte en tercero, pasando del 9,3 al 9,2%. Lo que ocurrió es que Yacu Pérez baja desde el tercer puesto con el 10,3 al cuarto con el 8,1. Esto lo podemos explicar cuando contrastamos con encuestas previas, cuando preguntábamos en concreto si creían que Yacu Pérez era un buen candidato para trabajar temas de inseguridad y delincuencia. Entonces sí veíamos que su electorado se decantaba en este caso por otras opciones y estos 2,2 puntos podríamos más o menos incidir por los crecimientos de los otros que se han ido. Un punto que correspondía al electorado femenino de Yacu Pérez se ha ido con Luisa González y un punto del electorado más joven se ha ido con Jan Topic. En concreto, el candidato Yacu Pérez tenía esta predilección entre su electorado, que sí les gustaba más Yacu Pérez, pero veían como mejor candidato en temas de seguridad a Jan Topic. Entonces, este cambio se puede explicar de esta manera. El quinto lugar tendríamos un triple empate entre Javier Herbas, Daniel Noboa y Jan Topic, que están entre el 4,4 y el 4,2.
El último lugar sigue Bolívar Armijos con el 0,5, que se mantiene estable, y blancos y nulos 13,6 y una indecisión de 14,5, también estable. Álvaro, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Veamos las tendencias. Entonces, si leo bien lo que usted nos ha comentado, doña Luisa González tiene un crecimiento modesto, nadie le arrebata el primer puesto. El señor Otto Sonnenholder estancado, el señor Villavicencio bajando, el señor Yacu Pérez bajando, y en ese pelotón de A3 de Topic, Herbas y Daniel Novoa, ¿hay alguna posibilidad de crecimiento que pueda en algún momento alterar el segundo puesto? Porque, y voy a hacer mi siguiente razonamiento, porque si de ese pelotón están subiendo y los que le he citado están bajando y el señor Otto Sonnenholder estático, significa que puede haber un crecimiento que en el momento de la definición pueda alterar toda esta perspectiva o esta fotografía que usted nos está describiendo el día de hoy. Todavía es difícil ver en este pelotón, como lo llamaste antes, solo Jan Topic sube 1,4 puntos. Es la primera vez que tiene una subida superior a las décimas, por tanto es difícil saber si esto va a ser una tendencia que se vaya a mantener o que se vaya a acelerar. Todos tenemos en la mente lo que pasó en el debate del 2021, cuando un candidato con el 2% llegó hasta el 16% tras el debate. Pero claro, esto no es algo que suele ocurrir en todas las campañas electorales. Habría que ver en lo que resta de campaña qué ocurre y sobre todo cómo se desenvuelve cada candidato en este debate. De momento lo que podemos ver, porque añadimos una pregunta probabilística, también preguntando cuál era la probabilidad de votar a cada uno de los candidatos. Entonces, aquí vemos que tanto Luisa como Otto pueden subir más o menos 3 puntos en lo que resta de campaña, Fernando Villavicencio algo menos, Yacu Pérez apenas 2 puntos, y el resto de los candidatos estaban entre 1 punto y 1,5 puntos lo que pueden subir. Pero claro, esto es la foto estática con preguntas que pueden proyectar algo de movimiento. Sin embargo, claro, ya han pasado 6 días desde esta encuesta, todavía restan 3 semanas. Y obviamente en la siguiente encuesta ya podremos ver si estas tendencias se mantienen, si el conocimiento que van captando los candidatos se va transformando en intención de voto y sobre todo cómo se mueve esta indecisión. Justamente con las preguntas probabilísticas extrapolamos la indecisión, por eso podíamos ver que el crecimiento de Luisa, que es más o menos de 0,8 a 1 punto cada 10 días, podríamos decir que una décima por día, es decir, que podría subir hasta 2,5 puntos, máximo 3, que es justamente también lo que nos dice la proyección probabilística con la otra pregunta. Por eso, con esa intención de voto, hablaríamos de segunda vuelta, porque con un 31-32 estaríamos hablando de 35-36 en voto válido. Álvaro, en conversaciones coloquiales con alguna gente, la indecisión es la que campea en sus respuestas. Dice, estoy esperando para ver quién está en el segundo puesto. Pero yo hago la pregunta. Voto útil, Ramiro. El voto útil. Útil. Yo estoy pero la pregunta que yo les hago siempre es por quién no votarías. Y me saltan siempre tres nombres. Tres nombres, le estoy hablando en lenguaje coloquial. Ya no estoy diciendo que es ninguna encuesta, probablemente es un segmento específico, es un conglomerado social muy pequeño o muy restringido, pero es una opinión. Y por tres que no votarían es por doña Luisa, por Fernando Villavicencio y por el señor Yacu Pérez. Entonces, ustedes, estas tres nombres que le he dado, ¿tienen algún sustento técnico? ¿Ya? Porque el técnico es usted, yo simplemente estoy recogiendo una opinión que puede tener validez como no puede tenerla. Por supuesto, en una encuesta previa medimos por quién no votarían y en concreto Yacu Pérez tenía la intención de voto más alto. Pero si nos vamos a esta, por ejemplo, cuando preguntamos cuál es la probabilidad de votar por los siguientes candidatos, vemos que Yacu Pérez y Fernando Villavicencio son los dos que mayor nada probable, es decir, yo no votaría por ellos, tienen más alto. Estamos hablando de entre el 40 y el 42% para estos dos candidatos. Luisa tiene algo menos, tiene el 31 más o menos. Sí. Pero aquí también hay algo importante que decir.
cuando vemos el nivel de conocimiento de los candidatos, vemos que solo un candidato se acerca al 60% de conocimiento efectivo, que es Otto Sonne-Holzner, Claro. y luego tenemos dos que apenas están en el 55%. Cuando seguimos bajando, pues tenemos a Fernando Villavicencio con un conocimiento efectivo. Esto es aprobación y rechazo del 50% y el resto está por debajo del 40%. Entonces, claro, todavía es que ni siquiera el electorado termina de conocer a estos candidatos y por eso también tenemos, cuando preguntamos la probabilidad de votar por cada uno, candidatos que el 35% ni siquiera sabe qué responder. Álvaro, yo lo escuchaba mientras Ramiro preguntaba y usted tocó un tema, mi querido Álvaro, del debate. El debate y el posdebate, porque ahora no solo el debate importa, sino el posdebate, por lo que si comete un error u horror, el candidato se lo van a restregar los días que vienen. Pero la pregunta es, ¿el debate y el posdebate convence a indecisos o no? La campaña anterior es un claro ejemplo. El debate fue visto parcial o totalmente por el 60%, un 30% extra lo siguió en el postdebate, un 10% no tuvo ninguna información. Pero claro, esto cuando lo contrastamos con el efecto de que un candidato pasa del 2 al 16, que Jakub Pérez baja un punto, Guillermo Lasso sube un punto, es decir, sí hubo suficientes cambios como para definir la campaña electoral. Así que el debate puede definitivamente marcar, junto con el postdebate, la propia campaña. Álvaro, una más de mi parte, Ramiro, creo que tiene después Polito San Martín o alguna pregunta más. Y tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, con el rechazo. El rechazo muchas veces es más fuerte, no votaría por, pero eso es en primera vuelta. En segunda vuelta, ¿qué pasa si por descarte entran dos que tienen alto rechazo, pero que llegaron porque Dios es grande? Porque Dios es grande. ¿Qué sucede ahí, Álvaro Merchante? Cuéntenos usted, de Comunicaliza. Bueno, ahí tendrán que definirse muchas cosas. En varias encuestas hemos medido una escala del correísmo, eh, además de maneras distintas. Cuando preguntábamos una escala del correísmo del 1 al 5, donde 1 era muy correísta y 5 muy anticorreísta, veíamos que el 30% se consideraba muy correísta o muy correísta y solo entre el 12 y el 15% se consideraba o algo anticorreísta o muy anticorreísta. Pero claro, me dirás, ¿y dónde está el resto de la población? Justamente el resto de la población se clasificaba ni correísta ni anticorreísta o no sabe clasificarse en esta categoría. En esta ocasión añadimos una serie de frases para ver si preferían el regreso del correísmo y aquí nos lo marca el 23%, o si debía seguir el correísmo nos lo marca el 12%. Una postura intermedia de lo mejor es que gobierne alguien que no sea ni correísta ni anticorreísta, el 48, el 46%, y uno lo sé del 20%. Pero claro, lo que decías antes, si llega un candidato correísta y un anticorreísta, estaríamos hablando de que prácticamente el 65% de la población no se vería reflejado por ninguna de las dos posturas. Entonces sí va a ser difícil, depende también de qué tipo de posturas lleguen a esta segunda vuelta y, y obviamente el nivel de rechazo que tengan. Ahora mismo que un candidato con un nivel de conocimiento del 50-60% de manera efectiva tenga un 42% de rechazo, pues sí que le daría pocas expectativas de cara a la segunda vuelta. Y respondiendo a una pregunta o un comentario que se hizo antes sobre este cambio de voto por la segunda plaza, en la primera de las encuestas justo pudimos medir ese tema y además lo cruzamos con el electorado. Si cambiarían, esta pregunta solo se le hizo al electorado no correísta, si cambiarían su voto para optar por el candidato con mayores opciones que en el segundo lugar. Y aquí veíamos que prácticamente un 40% sí estaba dispuesto a cambiar su voto, pero cuando hablamos del candidato, por ejemplo, Fernando Villavicencio, 2 de cada 3, el 66%, estaba dispuesto. Cuando otros electorados tenían un 30-40%, en este caso era 2 de cada 3. Entonces estamos hablando también del elector más volátil, luego diremos más características de este electorado, y quizás esto de cara, por ejemplo, a las encuestas finales, sí que le podría costar algo de factura. Álvaro, nuevamente Ramiro Cepeda. Algunas reflexiones sobre la tendencia, porque yo creo que ahí está el kit del asunto. Si lo vemos autoestático,
y yo, que lo he entrevistado varias veces, lo siento racionalmente coherente, pero emocionalmente no te genera absolutamente nada. Parece un cura de parroquia dando un sermón, ¿ya? Hay un candidato disruptivo que es Topic, el cual la situación que tú narraste al inicio de esta entrevista, que es la inseguridad, es el que demuestra más solvencia, por lo menos en los papeles y en el discurso, para resolverla. Y hasta ahí la opinión sobre él. Podría crecer. Y hay un candidato que nos sorprendió a todos en el pasado, y fue el señor Hervas, que tuvo un crecimiento que le daban en las encuestas de un 4% y subió creo que a un 14%. O sea, una encuesta no se puede equivocar tanto, lo que quiere decir que es un candidato silencioso que va por otro tipo de trabajo. Con estos dos nombres que le acabo de dar, de ese pelotón de A3 que usted citó en una parte de su entrevista, ¿cree que podría haber algún movimiento de frutas que cambie el orden de todo esto que estamos conversando? Es difícil de estimar, porque esas cosas ocurren cuando hay un detonante. En el caso de Javier Hervas, he de reconocer que fuimos de los pocos, no sé si el único, que le dimos casi el 16% que sacó al final, tuvo un 15,8 si no me equivoco. Entonces, en nuestras encuestas pasó del 0,7 al inicio, 2, 3 hasta llegar al debate, y a raíz del debate empezó a subir de 2 y de 3 puntos prácticamente cada pocos días hasta llegar al 15,6. En nuestro caso sí lo pudimos ver, al igual que también pudimos ver que Yacu Pérez estaba en muchos momentos de la campaña por encima de Guillermo Lasso y terminando a menos de un punto. Entonces, si hemos podido ver estas tendencias, nuestra metodología tiene unas ventajas al ser digital, y es que trabaja de manera muy rápida, entonces es capaz de captar Es todos estos dinámica. cambios. No sabemos si puede ocurrir, como te decía. En la campaña anterior hubo, en el caso de Javier Hervás, un tiempo de trabajar una red social que ningún otro candidato trabajó, pero era donde estaba la ciudadanía, pero sin embargo eso no le fue suficiente como para llegar hasta el 16%. Fue el debate cuando él mostró quizás un estilo que gustó a la gente, quizás propuestas distintas a las demás, y esto fue lo que le hizo subir. Entonces, primero se ganó el conocimiento en las redes sociales y luego se ganó o encantó al electorado con el debate. Si no hay un detonante, por ejemplo, en el caso de Jan Topic, que es el candidato de una red social, es el candidato de Twitter, pero también es un candidato que está compitiendo con muchos otros en esta red social. Entonces, mientras no haya un detonante claro, no podríamos tampoco estimar que pueda haber un crecimiento exponencial. ¿No le parece un detonante claro la cantidad de asesinatos que hay en las cárceles, la cantidad En de las violencia calles, que hay en las calles, el nivel de delincuencia que hay? Yo creo que esta situación desastrosa con respecto a la seguridad, el único que la capitaliza es el señor Topic. Yo no lo veo a otro. y yo añado a ti, lo favorece, Ramiro. Claro. No solo la capitaliza, sino que también lo favorece. Lo favorece. Definitivamente estoy completamente de acuerdo, le puede favorecer, pero un detonante ocurre cuando también ningún otro candidato habla de este tema. Ahora tenemos a todos los candidatos hablando de seguridad, incluso a candidatos que no son, Sí. vamos a decir, no es su fortaleza. Entonces, lo que decíamos antes, Javier Hervas ocupó un espacio que nadie ocupaba y en el debate también se diferenció de los demás. En el caso de Jan Topic, está hablando de un tema que también es transversal a todos los demás, más allá de que su actitud o sus conocimientos sean mejores que los demás. Pero sí necesita quizás un detonante diferenciador que puede ocurrir definitivamente en el debate. Pasa que en este país hay gente que habla de cocina sin saber freír un huevo, y eso sucede en los candidatos también. Le paso a Enrique San Martín. Bolito. Gracias, Ramiro Eduardo. Álvaro, en su medición, ¿el porcentaje de indecisos ha sufrido alguna variación? ¿Se sigue manteniendo? Porque al menos en las otras encuestas siempre ocupa, luego de la candidata que encabeza esta lista, a continuación viene el voto de indecisos. Ahora, escuchándolo con las respuestas que a través de las preguntas que han hecho mis compañeros, ¿puede haber alguna posibilidad de que haya alguna variación, tomando en consideración el porcentaje de indecisos, a medida que se acerquen el día de las elecciones,
¿Hay alguna sorpresa, alguna variación? Mira, respondiendo a tu primera pregunta, la variación ha sido de unos 4 puntos. En la primera encuesta tuvimos el 18,4, luego nos bajó al 14 y de ahí se ha mantenido estable. La indecisión es la segunda opción de voto o la segunda opción que marcan como respuesta. La tercera es blanco y nulo y después viene el candidato Sonne-Holzner. Es decir, más o menos ahí coincidimos con todas las demás encuestas. No te sabría decir a ver, hemos hecho un cálculo. Es un cálculo probabilístico en el cual podemos más o menos estimar cómo se puede repartir la indecisión. En el caso de Luisa González podría llevarse 3 puntos, otros en Holners casi 3 puntos, Fernando Villavicencio unos 2, al igual que Yacu Pérez, Javier Hervás bajaría el potencial de crecimiento en algo y así. Pero lo que vemos es que más o menos la tendencia estaría clara de cuánto puede crecer cada candidato. Ahora lo que no te puedo decir es si ocurrirá algo de aquí a lo que resta de campaña como para que lo probabilístico cambie radicalmente. Entonces, con este resultado le podemos estimar a Luisa un voto válido de entre 35 y 36 puntos, a Sonne-Holzner de aproximadamente 17, a Fernando Villavicencio de 13-14 puntos, a Yacu Pérez de entre 10 y 12. Pero esto de momento estamos hablando de un cálculo probabilístico que si no ocurre nada especialmente destacado en la campaña podría darse. Álvaro, otro punto importante es el voto joven. El padrón electoral está constituido por un porcentaje importante de jóvenes, denominados Centennial, Millennial. ¿Qué es lo que piensan los jóvenes ecuatorianos sobre estas opciones, sobre estas 8 opciones? Mira, esta es una muy buena pregunta, Enrique, porque aquí tenemos a dos votantes o dos tipos de electores que son completamente opuestos. En el caso de Yacu Pérez se sigue destacando entre el voto joven, pero habiendo caído, ya no ocupa el primer lugar entre el voto joven Yacu Pérez como sí lo ocupaba en la primera encuesta. Como decíamos, Yacu Pérez cae 2,2 puntos y podemos decir que un punto corresponde al voto femenino que se va con Luisa y un punto corresponde al voto joven que se va con Jan Topic. Entonces, vemos que el voto de Yacu Pérez ha caído unos 7 puntos y prácticamente Jan Topic ha subido 6 en esta categoría. Es decir, prácticamente todo lo que pierde Yacu aquí se lo lleva Topic. Pero claro, Yacu ya no tiene ese electorado tan joven como tenía antes. En las primeras encuestas tenía un promedio de edad de 32 años, ahora está en 36, 37. Es decir, su electorado joven ya no está ahí. Y luego tenemos el votante prácticamente opuesto. Es Fernando Villavicencio, que entre los más jóvenes solo llega al 3%, en edades medias sube del 5 hasta el 5 y 9%, si subimos a más de 50 años llega hasta el 18%, y si subimos a más de 65 años llega al 30 y algo por ciento. Entonces, para que veamos cómo hay electorados que están, candidatos que están centrándose en ciertos electorados, y luego otros, como por ejemplo Luisa González, se mantiene estable, Otto Sonne-Holzner se mantiene estable, Javier Hervás estable, Daniel Noboa estable. Es decir, tienen la capacidad de llegar tanto a jóvenes como a más adultos. Gracias, Álvaro. Eduardo. Querido Álvaro, sí. Solo una consulta. Dale. Álvaro, usted dijo que hasta ahora la posibilidad de segunda vuelta, de una sola vuelta, no era concedida, pero cuando usted hizo ya la proyección de los votos válidos y cómo quedarían, la puso a Luisa entre el 36 y el 37% y a Otto como por el 16-17%. Lo que quiere decir que si se produce un crecimiento de los mismos puntos a favor de Luisa y a favor de Otto, la segunda vuelta queda nula, porque se necesitan 40 puntos porcentuales y 10 puntos de diferencia entre el segundo puesto, y eso sí se daría. Justamente este 35-36% es ya considerando los 3 que puede crecer. Está claro, está muy claro. Y yo también tengo una pregunta Ahora, final. no sabemos si el debate le puede hacer crecer 3-4 puntos. Así es. Otra cosa más, ya para concluir. En marketing político, usted cuando comienza a subir, solo sube. Cuando se estanca, y cuando cae, solo cae, ¿no? Eso, el debate puede ser un fenómeno y el postdebate, ¿no? O un error, Álvaro, o un error. Si nos vamos a la campaña anterior, 2021, cualquiera podría decir que Javier Hervás estaba estancado, entre el 2 y el 2 y algo por ciento. Sin embargo, cuando ocurre algo, se puede subir. En el caso de Yacu Pérez, que cae 2,2 puntos, que ya es una caída razonable, no podemos decir todavía que sea una caída sostenida, es la primera que ha caído. No sabemos si la semana que viene, cuando hagamos la siguiente medición, el tema de la inseguridad seguirá tan fuerte en las calles
o si a lo mejor se restablece y con eso Yacu puede recuperar algo de lo que ha perdido. Pero definitivamente, cuando vemos Luisa que está creciendo encuesta tras encuesta entre 0,8 y 1 punto cada 10 días, lo normal es que este crecimiento se mantenga o hasta que llegue a un límite y que se mantenga estable. Los votos nulos y los votos en blanco e indecisos pueden variar o ya está, o se mantienen, son fuertes. Digamos, los indecisos no sabemos, pero los otros dos... El blanco y el nulo se nos ha mantenido estable desde la primera encuesta hasta la última en torno al 13%. Y es una cifra razonable en base al histórico. Queda claro. ¿Y los indecisos? Los indecisos, justamente este cálculo probabilístico lo hicimos con la indecisión, donde podíamos ver que la candidata Luisa González y el candidato Tosone Hornes podían crecer unos 3 puntos, Fernando Villavicencio y Yacu Pérez en torno a 2 y el resto 1 puntos menos. Pero esto es un cálculo probabilístico basado en otro tipo de preguntas. Yo solo voy a hacer un comentario sobre la candidatura de Yacu Pérez. Me parece a esa revolución de las rosas del movimiento hippie allá por los años 70. Él solo cree que con amor y paz vamos a solucionar este tema y creo que ya es un discurso que no favorece, por lo menos en el Ecuador de hoy. O sea, no, la oportunidad no es esa. La oportunidad no es hoy. La no es gente hoy. quiere otra cosa, lo dijo usted, Álvaro. Y probablemente el discurso que él está presentando sea pacífico, pero yo no creo que la gran cantidad del electorado o del país está con ese discurso. No que él no valga, sino que el discurso es el equivocado. No, el discurso es inoportuno, Está fuera de oportunidad. Mi querido Álvaro, agradecerle su amabilidad. Gracias por estar con nosotros. De lo más ilustrativo conversar. Seguiremos conversando antes de que termine las encuestas se pueden dar, me dijo Pepe Cabrera del CNE ayer en el programa de elecciones anticipadas 2023, hasta 2 días antes de las elecciones, ¿verdad? Se pueden dar, no hay otra. ¿Sabes? En el CNE nos indicaron que era hasta el día 10, pero yo también sabía lo mismo, sí, pero me dijeron eso, ¿no? Que se podían publicar. En todo caso, sea hasta el 10, será hasta el 10. Es que no tiene sentido no si tiene, el debate es el 13, claro, pues no yo quería conversar con usted el 14, pues. Y de una vez de una vez lo ponemos, de una vez lo invitamos el 14. ¿Está bien el 14 o el 15? ¿Qué día es mejor? Quizás mejor el 15 para poder tener la medición completa, pero con mucho gusto será un placer acompañarles de nuevo. Gracias. 15, Ramiro. Sí, ahí queda fijada día y hora. Y venga afiladito. Muy bien, gracias. Que tenga buen día. Gracias por concurrir acá a I99 y al programa Diálogo. Deje que abra el espacio a la misión publicitaria y diga Riona. Vamos con Riona. Aprovecha el confort.